El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Saludo cordial, amables televidentes del Willy del país. Los invitamos a que conozcan a esta hora los hechos más importantes ocurridos en los últimos días. Estos son nuestros titulares. Con el respaldo del narcotráfico, la corrupción administrativa sigue impávida en el suelo colombiano, como lo evidencian el colapso de obras de ampliación del estadio para fútbol en Neiva. La priorización de la información negativa y el agente del mal oculta a la ciudadanía los hechos positivos y de beneficio colectivo que se producen a diario. Perfilan presentación de propuesta de ley para frenar el desvío de los dineros oficiales destinados a financiar el programa de alimentación de los niños en Colombia. Pequeños productores comenzaron procesos de industrialización del café para mejorar condiciones de vida e impulsar el desarrollo del sector campesino regional. Desde el Huila comenzó a gestarse movimiento para romper el roscograma que domina al Fondo Nacional del Ganado, hoy bajo el dominio de burócratas. La corrupción en la administración pública de Neiva, el Huila y el país la tipifica la contratación pública que con el correr de los días y bajo el imperio del narcotráfico crea una cultura mafiosa entre la sociedad que cubre todos los estamentos sociales al punto que los órganos de control coayudaron a engrandecer y profundizar este delito, como lo demuestra recientemente informe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. El tema es medular en el programa Neivanos comprometidos con el control social a los dineros públicos, y el más reciente caso lo evidencian los huilenses con el desplome de importante parte de la ampliación del estadio para fútbol en Neiva. El tema de contratación pública estará muy entrelazado a hacer pliegos de condiciones para un único proponente. La irregularidad se perfila con la formación de pliegos con las condiciones que únicamente un predeterminado proponente puede cumplir. Básicamente los contratos y los pliegos están hechos a la medida del amigo del contratista, el amigo del gobernador, el amigo del alcalde, amigo del gerente de las empresas públicas, el amigo del Aguas del Huila, que eso está totalmente relacionado y probado. La corrupción es un cáncer que carcome todos los sitios de la administración pública con la anuencia de los particulares. Esta enfermedad y este cáncer de la corrupción tenemos que erradicarlos porque este es mucho más grave que el mismo fenómeno del conflicto armado en Colombia. El narcotráfico, a través de la corrupción, permeó todos los sectores empresariales, sociales, institucionales, judiciales, políticos, públicos y privados, al extremo que los órganos de control no actúan por parte alguna, a pesar de ser creados por la Constitución para reducir el impacto de la corrupción administrativa. La producción literaria y artística en regiones colombianas como el Huila se mantiene a pesar de la desatención de la clase dirigente, las autoridades civiles y los medios de comunicación que priorizan la acción negativa y deprimente, olvidando lo que genera convivencia y desarrollo entre la población civil, un mal que se expande a toda la geografía urbana rural de Colombia con efectos nefastos para las nuevas generaciones. El caso de la producción literaria es uno de esos ejemplos clásicos, pese al esfuerzo casi individual de los escritores regionales. La mayoría de las veces la clase dirigente prioriza otras cosas, otros elementos de la ciudad, del departamento, y dejan de lado los fenómenos culturales, ¿no? Los fenómenos artísticos, la danza, el teatro, eso como que no es importante para las clases dirigentes. Los medios masivos de comunicación del país siempre viven pendientes de lo negativo para llevarlo a la sociedad antes que el buen trabajo productivo. Donde es más importante el asesinato, el robo, el delincuente, que la gente que viene haciendo grandes cosas con las uñas y con buen pulso. Morales Chavarro reveló la entrega de nuevas publicaciones antes de terminar septiembre. La tengo en consideración en varios concursos, tengo un libro también de poesía que acabo de terminar, que también lo tengo en consideración en algunos concursos,
En estos días sale un libro publicado por la Universidad de Cartagena, que es donde yo trabajo hace 9 años. Acústica del abandono es el título del libro de ensayos de Wilson Morales, donde evidencia la permanente actividad literaria de quien desde hace cerca de una década está radicada en la costa norte colombiana. Pregunta de la semana. ¿Utilizan materiales de calidad quienes ejecutan construcciones contratadas en el Huila por la nación, el departamento o los municipios? ¿Sí o no? Conocido el debacle en el programa de alimentación escolar que con millonarios contratos a particulares maneja el gobierno en los departamentos del país, surge propuesta en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para crear la Agencia Nacional de la Alimentación Escolar, que pretende frenar la impresionante corrupción que domina esta inversión estatal desde hace más de 20 años. La iniciativa cuenta con respaldo de la bancada parlamentaria del Huila y de un elevado número de miembros del Congreso Nacional. Vamos a impulsar desde la Comisión Sexta, con el apoyo de otros congresistas, la creación de la Agencia Nacional de la Alimentación Escolar, que es una agencia nacional que pretende golpear a las mafias que se están quedando con los recursos que tienen que ir a la alimentación de nuestros niños. La iniciativa es un reconocimiento claro, preciso y concreto de la clase dirigente al saqueo que a nombre de los políticos hacen constantemente los particulares al programa de nutrición infantil en Colombia. Desafortunadamente en el Huila, en Neiva y en el país hemos visto cómo esas mafias se están llevando los dineros y cómo a nuestros niños no se les está dando la ración que tienen que tener para su alimentación. La agencia, según el concepto del gestor, frenará ipso facto el impresionante atentado a la salud de los infantes pobres del país. Esta agencia nacional pretende combatirlos, combatir la corrupción, hacer un control específico de los recursos y por supuesto estar pendientes no solo de nuestros niños, sino de nuestras madres comunitarias que son tan sensibles, vuelvo y repito, en Colombia, pero por sobre todo en nuestro departamento y en Neiva. Esta herramienta que debe ser bien reglamentada para que realmente impida el consuetudinario saqueo a granel de los recursos del Estado en los últimos 4 lustros. Los pequeños productores del café del Huila comenzaron a mostrar la industrialización del grano, acción esperada por la economía regional, acostumbrada a observar cómo el esfuerzo de los agricultores lo aprovechan siempre los intermediarios para obtener grandes ganancias sin retribuir en algo a fortalecer y mejorar las condiciones de vida de los generadores de la materia prima en la comarca. Esa demostración la presenta la empresa cooperativa Coagrobrisas de El Pital con la producción de café tostado e instantáneo para el consumo nacional y el exterior. Este proceso comenzó con la inquietud de la preocupación de los cafeteros, los bajos precios del grano. Quisimos hacer de esta empresa algo diferente, no solamente producir nuestro café y sacarlo en pergamino a ver quién nos lo compra, sino hacer un proceso para poder tener unos mejores recursos. Y hoy lo estamos logrando, comenzamos con un café molido, tostado, y ya hoy tenemos el café instantáneo granulado, que es un éxito y estamos hoy en el lanzamiento. El apoyo internacional a través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito permitió comenzar el proceso. Comenzamos con una maquinaria artesanal y viendo los frutos de este buen ensayo, pasamos un proyecto a Naciones Unidas. Ellos nos colaboraron, nos dieron gran parte de una tostadora que hoy ya podemos trabajar con curvas de tostión. Usted necesita un producto y no hacemos sino editar y como usted lo quiera, así lo sacamos, ya tenemos nuestros clientes en el sistema para los pedidos. Entonces es una gran ayuda la que hemos recibido de Naciones Unidas, siempre han estado ahí colaborándonos, apoyándonos en nuestro proceso. Y hoy con el café instantáneo granulado también están ellos apoyándonos en ese proceso. Esta industrialización genera nuevas alternativas y motiva a mantener la hermosa producción de los habitantes del campo. Es una bendición porque por fin nuestros cafeteros pueden darle un valor agregado a ese producto tan bueno que es en el Huila
somos los primeros productores y en calidad también estamos de primero. Entonces las montañas de nuestros municipios están dando un aroma, un café muy espectacular. La planta procesadora se encuentra en zona rural cercana al perímetro urbano de El Pital, en el occidente del Huila, donde además se convierte en importante atractivo turístico. Los ganaderos de territorios como el Huila y el Caquetá comenzaron a definir líneas democráticas para acabar con el roscrograma que domina el Fondo Nacional del Ganado y poder desarrollar una acción democrática que, surgida desde los comités departamentales, puedan participar en la toma de decisiones e irrumpir en el mejoramiento de las políticas ganaderas de Colombia. En ese sentido, aparece el movimiento Demogansan, que cada día cuenta con más participantes decididos a trabajar por los intereses del gremio y no el de unas escasas familias. Porque la idea que tenemos nosotros en un grupo que hemos creado, que hemos llamado Demogan, que consiste en ganaderos colombianos que buscamos la democracia gremial y la transparencia, tratando de hacer lo que hace la Federación de Cafeteros. La idea es que cada ganadero pueda participar activamente en la composición del fondo. Que cada ganadero que tiene un ganado y vacuna tenga derecho, como le cobran el impuesto a uno para fiscal, tenga derecho a elegir y ser elegido en una democracia. Actualmente, los ganaderos de los departamentos son simples invitados de piedra cuando de elegir miembros de la dirección del Fondo Nacional de Ganaderos se trata. Dentro de las reglas de fuera que tiene Fedegan y los comités, pues es un gremio de democracia no participativa, sino representativa, que majestáticamente cree que representa a 500.000 ganaderos. Son 61 personas jurídicas que son las del roscograma que mantienen al doctor Laforí. El Fondo Ganadero es una empresa que, como entidad anónima mixta del gobierno y los particulares, debe representar a los ganaderos del país y no a un simple grupo de burócratas excluyentes que se hacen pasar como propietarios de hatos, como acontece en el momento actual, olvidando el verdadero papel de los comités departamentales de ganaderos que representan verdaderamente al gremio. Estamos en TV Noticias, el informativo vanguardia de la información. Ya regresamos con detalles sobre el esquema para divulgar el nuevo Código Nacional de Policía, la necesidad de fortalecer organizaciones de periodistas en la región. Con impulso a proyectos productivos se hace ver el Plan Colombia en regiones como el Huila. Entra en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y es indispensable que todo el estamento oficial comience el proceso pedagógico para difundirlo entre la sociedad civil, a fin de evitar que por desconocimiento se cometan arbitrariedades o que los uniformados aprovechen esa situación para sobrepasar los límites que se les ha establecido como guardianes de la seguridad ciudadana. El documento señala que todo ciudadano debe conocer
lo mínimo de su contenido y por deducción lógica las instituciones deben darlo a conocer a la comunidad. Ese proceso digamos que nos corresponde a todas las autoridades a nivel nacional y territorial para poderle hacer conocer al ciudadano de qué comportamientos o qué mejor aquellas conductas que afectan la convivencia no debe incurrir en esos comportamientos. Incluso en el mismo Código Nacional de Policía, en sus últimos artículos, fija que todo ciudadano en Colombia debe conocer por lo menos los aspectos más relevantes del código. Esta normatividad exige que los uniformados actúen dentro del respeto para con la ciudadanía que deben defender. Todas las autoridades de policía rescatan como ese respeto, y hay un articulado que define precisamente el respeto hacia las autoridades de policía. El mismo documento revela en su contenido que cada uno de los miembros de la institución deben conocerlo a fondo. Taxativamente señala aquellos casos en los cuales la policía podrá ingresar, y siempre es para salvaguardar un derecho, una libertad, para proteger a las personas residentes en Colombia. De acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de la Policía, cada uno de los miembros de la institución está obligado a enterarse del contenido del nuevo código para la aplicación en pro de la defensa de cada colombiano. Pregunta de la semana. ¿Utilizan materiales de calidad quienes ejecutan construcciones contratadas en el Huila por la nación, el departamento o los municipios? ¿Sí o no? El trabajo persistente, organizado y de servicio que adelanta la Federación Colombiana de Periodistas tuvo mundial reconocimiento con un renglón en la Federación Internacional de Prensa con sede en Bruselas. Ahora sus directivas nacionales esperan el fortalecimiento de las agremiaciones regionales para seguir la acción en favor de la libertad de prensa y el respeto a los derechos de los profesionales de las comunicaciones. La participación en ese organismo gremial internacional le permite a la Federación fortalecer el trabajo para la defensa de la libertad de prensa en Colombia. Significa que tenemos la posibilidad de llevar al exterior la situación de los y las periodistas en Colombia, porque en términos de derechos humanos sigue habiendo afectaciones, pero ante el mundo Colombia adelanta un proceso de paz y por tanto se supone que ya habríamos avanzado en esa recuperación de la libertad de prensa en el país. Entonces significa tener ese espacio de incidencia política para seguir no solamente mostrando la problemática, sino trabajando desde otras instancias como la Organización Internacional del Trabajo y otras entidades que históricamente han ayudado a los periodistas como la UNESCO, la ONU, y son espacios que creemos que hemos ganado para el periodismo no solamente en Colombia, sino para toda la región. Las organizaciones de periodistas en las regiones deben entrar en procesos de reingeniería y definición del trabajo con proyección. Las organizaciones regionales tienen autonomía frente a sus estatutos y por ende ellos son los que determinan cuáles son los requisitos de afiliación y en definitiva todo su funcionamiento. Lo que hemos podido hacer a través de un diagnóstico que se está incluso todavía implementando es identificar que hay algunas organizaciones que infortunadamente no se han fortalecido, que no hacen asambleas, que no hay esa posibilidad de que los periodistas participen en sus convocatorias, pero adicionalmente hemos visto rechazos y una forma muy difícil para hacer un gremio es cuando los periodistas no se comprometen. Los periodistas en las regiones deben tener mayor compromiso con su profesión para impulsar la organización a la que pertenecen. No se comprometen a pagar sus cuotas, no se comprometen a hacer actividades, sino que solamente piensan en qué me beneficio, pero no en cómo aporto para hacer que esta, que en últimas es la segunda casa, y me refiero a las organizaciones, puedan seguir fortalecidas. El futuro de FECOLPER tiene los elementos ordenados para proseguir con el trabajo en favor de quienes ejercen el periodismo en el país. Nosotros esperamos que la federación siga en un proceso de crecimiento, porque a nivel nacional
hemos participado y hemos ganado varios espacios en la construcción de la política pública para la libertad de expresión y también en el proceso de reparación colectiva a periodistas. Como ya se tienen los diagnósticos, FECOLPER debe ser una de las organizaciones que trabaje en la implementación de esos programas, proyectos y medidas de reparación que se negocian con el gobierno colombiano. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está en Colombia desde hace varios años apoyando el Plan Colombia en regiones afectadas, según informes de inteligencia militar, por cultivos ilícitos y producción de droga, con destino a mercados internacionales, y su trabajo apunta a formar alianzas estratégicas que permiten a las comunidades perfeccionar proyectos productivos, generar desarrollo y potencializar el Producto Interno Bruto. El accionar de esta organización es silencioso en regiones como el Huila, donde luego de varios años de intervención encuentran los resultados positivos. De que nosotros estamos apoyando los proyectos de desarrollo alternativo en Colombia, se trabaja en zonas vulnerables o en zonas de cultivos ilícitos, exactamente para apoyar las comunidades en buscar otras opciones económicas sostenibles en la agricultura y en la legalidad. El representante de ONUT insistió que la alianza en las regiones apunta fundamentalmente al impulso de productividad sostenible del labriego. Eso es una alianza que hemos hecho con el gobierno nacional hace años, donde hemos apostado en la asociatividad, en la construcción de asociaciones para que estas comunidades rurales puedan buscar unas opciones mejores, sostenibles. La presencia en el Huila deriva de su vulnerabilidad para mantener cultivos ilícitos. Nosotros sobre todo trabajamos en los departamentos donde hay una vulnerabilidad de tener cultivos ilícitos. En las zonas donde han tenido este problema de producción de cocaína o heroína y también el tema de narcotráfico. Las propuestas productivas con asidero reciben financiación tanto para adquirir estructura tecnológica como para adiestrar al campesino en el manejo empresarial y producir con destino al mercado externo. Estamos en TV Noticias, el informativo vanguardia de la información. Ya regresamos con detalles sobre la formación del Museo de Caquetá, que funciona en céntrico sector de Florencia. Gracias por continuar con nosotros. En zona céntrica de Florencia está el emblemático Museo del Caquetá, que recoge la memoria de personajes que fueron artífices de la actividad sociopolítica de la Puerta de la Amazonía colombiana, recopilación que está a cargo de un inquieto periodista, quien con recursos propios consolidó este muestrario que enriquece con nuevas muestras de aborígenes y las costumbres de antepasados colonos habitantes, como lo revela su ideólogo. Bueno, el Museo Caquetá es un proyecto de la sociedad civil.
es de carácter privado, pero está en un edificio público y se ha construido a través de la memoria histórica. Nosotros empezamos desde el año 2009 a documentar casos de violaciones de derechos humanos en el Caquetá, a documentar las muertes de dirigentes, de concejales, de alcaldes, de gobernadores, de representantes de la Cámara. Y en ese ejercicio de hacer memoria fuimos a las casas de los familiares de esas víctimas y empezamos no solamente a recopilar las historias orales o escritas, sino que nos fuimos encontrando con elementos que pertenecieron a ellos y le fuimos pidiendo a las familias que nos los fueran entregando. La sumatoria de esos elementos visionan la historia de la región. Esos elementos empezaron a constituir lo que era la historia del departamento y no nos quedamos solamente en la memoria, sino que a través de esos objetos empezamos a conocer cómo los colonos llegaron del Huila, trayendo algunos elementos que poco a poco le fueron dando identidad y conformando una propia personalidad del hombre y la mujer amazónica. Entonces el museo surge a raíz de ese proceso y hoy por hoy el museo pues, está ubicado en uno de los emblemáticos edificaciones de Florencia, que es el edificio Curiplaya, que en su época fue un hotel. En esa antigua edificación está la colección a la vista del público. Y allí entonces organizamos las colecciones y objetos que nos transportan a la historia del Caquetá a través de 3 salas. Una sala indígena que tiene elementos propios, ancestrales de la cultura indígena de los pueblos Huitoto, Coreguaje, Inga, los Tamas, los Carijonas. Y allí a través del maguaré, de la cerámica, de los elementos líticos y de todo lo que tiene que ver con el conocimiento ancestral, le contamos a los turistas y visitantes qué pueblos indígenas fueron los pobladores de la selva. Después viene un choque cultural que hemos denominado la Sala Colonos, que es ya la presencia, diríamos, de hace escasamente 100 años de lo que fueron los inicios de la ciudad de Florencia, cómo se consolidó esta región, cómo empezaron a llegar los ganaderos, cómo empezaron a llegar los huilenses, los tolimenses y cómo esos hombres aguerridos en busca de fortuna y tierras ayudaron a consolidar la región que hoy se conoce como el departamento del Caquetá. Y hay una sala final que es la de memoria histórica, que allí contamos a través de relatos, de fotografías, de exposiciones fotográficas, lo que nos ha pasado de la violencia en el departamento del Caquetá y cómo esa violencia que muchas veces surgió en el interior del país nos la trasladaron acá y hoy por hoy el país y el mundo entero tiene la percepción de que en el Caquetá somos guerrilleros, somos narcotraficantes, somos paramilitares y cuando el turista viene se da cuenta de que es una realidad totalmente diferente. El trabajo de William tiene reconocimiento nacional y evidencia el accionar de un periodista en la región. Antes de despedirnos, les recuerdo que ustedes pueden visitarnos en www.tvnoticias.com.co, seguirnos en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como @TVNoticiasCol. Hasta pronto.